15 minutos para las 10 de la mañana y estamos junto a Basilio Ivanov, que es docente integrante de la Comisión de Educación del colectivo Ovejas Negras, a propósito de una encuesta sobre clima escolar que realizó el colectivo y que arrojó un resultado altamente preocupante. 7 de cada 10 estudiantes LGTB fueron acosados. El 71.1% de los encuestados manifestó haber sido víctima en algún momento de acoso verbal, de acoso físico, en realmente un relacionamiento altamente preocupante. Bienvenido, Ivanov, ¿qué tal? ¿Docente? Sí, yo soy maestro, egresado del Normal, sí, profesor de filosofía, egresado del IPA, y actualmente soy profesor en secundaria de filosofía y de didáctica de la filosofía en formación docente. Un espectro. Y tiene, o sea, que tiene un vasto conocimiento además del aula, digamos, ¿no? De lo que significa la convivencia. ¿Sorprendido por los resultados de esta encuesta? Bien, era como algo que se venía viendo, que toda esta temática es muy importante que se esté visibilizando. Claro. Si hablamos a nivel más general, podríamos plantearnos, por ejemplo, ya en el 2011 se hizo a nivel de la UNESCO una primera reunión ministerial en la que se plantea el caso del acoso homofóbico en el aula como un problema central. Sí. Ya las organizaciones civiles lo venían planteando de mucho antes. Y a partir del 11, yo aquí tengo algunos datos muy breves, por ejemplo, en Brasil, que se celebra esta primera consulta ministerial, dice que se generaron pruebas contundentes de la extensión de la prevalencia del acoso homofóbico en las instituciones educativas del mundo entero y aportó múltiples ejemplos de prácticas idóneas en cuanto a marcos de políticas y medidas para abordar y prevenir esta problemática. A tal punto que posteriormente se ubica la homofobia como equivalente al sexismo, el racismo y la xenofobia, al ser tanta la realidad después que se estuvo mirando a nivel mundial. Y bueno, en el 2015 se volvió a hacer, salió de la UNESCO otra invitación a tener mucho cuidado, atención a esta realidad para detectar, para prevenir, para actuar. Y este año, 2016, en abril, en la UNESCO, donde participó especialmente el Uruguay, los ministros de Cultura, se hizo el llamamiento a la acción. Y ahí, un párrafo nada más, se dice que ningún país podrá lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ni el acceso a condiciones de igualdad de oportunidades, si los educandos sufren discriminación o violencia debido a su orientación sexual y a su identidad o expresión de género real o supuesta. Y en ese marco ubicamos esta encuesta. Esta encuesta sobre clima escolar que, para situarnos un poco, ¿cuántos estudiantes, cuántos centros educativos abarcó? Para tener una idea de cuál fue la profundidad, cuál fue el espectro. Bien, es una encuesta regional. Se aplicó en Chile, Argentina, México, Brasil, Uruguay. El Uruguay tuvo porcentualmente un mayor número de participantes. Era una encuesta abierta, el mismo alumno que se autopercibía como LGTB y sabía de este instrumento que se estaba haciendo, entraba, contestaba la encuesta, daba enter y ahí subía. O sea, en Uruguay participaron 423 alumnos, que es un importaje significativo. Tenía aquí las cifras, por ejemplo, de Argentina, 781. Claro, o sea, para la cantidad estamos muy bien. Brasil, 1016. ¿Y hay una comparación de los resultados que arrojó la encuesta en la valoración cualitativa aquí en Uruguay respecto de los países de la región? Recién estamos en el proceso de comparaciones.
el viernes pasado se presentó la encuesta, fuimos el último país en presentar la encuesta durante estos 2 últimos meses en los distintos países, y ahora sí estamos empezando a mirar los datos que fueron dando en los distintos Digo, para países. conocer si las problemáticas son similares o son distintas. Sí, si nos basamos en esto otro que venía de la UNESCO, es común a nivel mundial. Pero es una realidad que no está visibilizada. Entonces lo que está visibilizado queda como que es algo natural, a algún chiquilín le pasa esto, él está acostumbrado, acepta y se terminó ahí. Entonces creo que lo interesante de esta encuesta es que le ponemos números, pero más que números, rostros. Sí, porque claro. son 423 que dicen, yo estoy en esta realidad. ¿Qué edades comprendía? Entre 13 y 20 años. Es decir, que hablamos prácticamente de secundaria. Solamente secundaria. Porque como decíamos, está bien, yo dije clima escolar y me dejé Seguro. llevar por la palabra escolar y me fui a la escuela, y allí cuando me dijo, no, voluntariamente ellos realizaban, digo, no, perfectamente podría ser. Seguro. Perfecto, digo, pero no. yo lo tengo clarísimo que se puede sentir desde la niñez y desde la infancia el pertenecer a... Y que seguramente debe existir la discriminación también a nivel escolar. Digo, por supuesto. La vimos y la vivimos en todo nuestro ciclo escolar. 13 a 20 años. 13 a 20 años. La única condición era que hubieran cursado educación formal en el año 2015. ¿Había alguna descripción del tipo del acoso? Es decir, como si le diéramos gravedades. Sí. Estaba el verbal, después el físico primero, que sería más bien el empujón, el acorralar, después estaba ya la agresión física. Pero siempre acompañado de aquellos términos que identificaban la discriminación por su condición sexual. El tema del insulto. Claro. Que es un tema que es clave. Hay algunos autores que lo han estudiado muy bien, por ejemplo, Didier Ibon, un autor francés muy interesante, dice cómo plantea una asimetría entre el que profiere el insulto y el recibido. El que lo profiere dice, yo soy normal, tú no, y hace que esa persona quede con el estigma y sea mirada desde ahí. Claro. A través de estas más de 400 encuestas que usted estaba consiguiendo, ¿encontraron algún dato, surgió algo que les haya llamado la atención? Es decir, porque supongo que el cuestionario estaba planteado de forma tal que ustedes podían vislumbrar respuestas o por dónde podía pasar la problemática. ¿Surgió algo a la hora de pasar la zaranda que les haya llamado la atención? Digamos, hago un pequeño recorrido sobre los elementos que surgieron de la encuesta, que al mirarla nos parecieron más interesantes para compartir. De cualquier manera, está online en la página de Ovejas Negras, ahí la van a encontrar. Ahí se puede mirar. Ahí está la encuesta editada online, así que todos tienen acceso a la misma. Por ejemplo, en cuanto se empezó a plantear el tema de la inseguridad, la primera parte era el clima, si era hostil o no para esos alumnos que se habían identificado. Entonces, un 80,6% se veía que estaba inseguro. Unos por su orientación sexual y otra por la forma como expresaba su género, su masculinidad o su feminidad. Y ahí sí un dato interesante son las estrategias de sobrevivencia, porque transcurrir en un lugar donde el espacio se vuelve no amable y al revés, un espacio se vuelve duro por ese lado, cuesta. Entonces, lo que surge, hay dos estrategias de sobrevivencia. Una, en cuanto a evitar ciertas áreas. Por ejemplo, la clase de educación física, el día que hay educación física trato de no venir, el recreo y los baños. Como que eran los tres lugares donde eran más peligrosos. Y la otra también, otro dato que fue para nosotros muy fuerte, es el ausentismo. Se les preguntaba cuántos días habían faltado a clase y los datos eran que 1/3 de los 423, que son un buen número, dice al menos faltaron un día en el último mes de clase. Y
6 o más días el 13,8. ¿Y está discriminado si ese acoso, o tanto verbal como físico podría llegar a ser, está exclusivamente ligado a la convivencia con sus congéneres, es decir, con otros estudiantes, o aparecen también situaciones con los docentes? Aparecen también situaciones con los docentes, por los dos lados, por lo positivo y por lo negativo. Ver, digo, es totalmente lógico. Si he sido un acosador durante el periodo de estudiante, no voy a variar después como docente. ¿Por qué no lo voy a hacer de mayor, de adulto, no? Lo que sucede que... Por supuesto. Me parece que configura una gravedad aún mayor por el ejemplo que debe dar el docente, por la autoridad que tiene frente al educando, etcétera, 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 ¿no? Tal cual, sí. Un... Ahí se midieron algunos elementos que son interesantes. Por un lado, la denuncia. Si era viable o no hacer la denuncia, cómo vivían eso, y lo que nos dio que solamente un 34%, o sea, menos de la mitad, hizo la denuncia de ese acoso. Y menos todavía, un tercio lo relataban a un familiar. Aquí hay otro elemento que es interesante. ¿Por qué no se denuncia? El tema familia. Por un lado, otra cosa buena de la encuesta es que vean espacios para que ellos escribieran testimonios. Claro, un modo de expresión anónimo. Y por ejemplo, una chica dice lo siguiente: yo había sido recientemente transferida de liceo, me había mudado cuando denuncié las agresiones, cosas que nunca me habían pasado en mis anteriores liceos. La escrita me dijo que era culpa mía, que yo con mi forma de vestir provocaba las agresiones verbales, que ese era un liceo muy tranquilo y yo había ido a revolucionarlo todo con mi forma de expresarme. Incluso llamó por teléfono a mi madre para decirle tales disparates. Cuando ella me dijo todas esas cosas, como reacción humana me puse a llorar. No podía creer que un adulto estuviera degradándome a tan bajo nivel en lugar de ayudarme. Cuando llamó a mi madre, le dijo que yo necesitaba ir al psicólogo porque mi forma de vestir, de peinar y de actuar no eran normales. Una pésima experiencia vivida en el liceo gracias a las criptas. Un caso, sí, pero digamos, un caso, claro. pero no, es ni podemos, pero está bueno escuchar la palabra, el testimonio, el rostro. Otro decía, ¿por qué no denunciaba? Porque sería condenarme para siempre. Creo que va por ese lado, ¿no? ¿Verdad? El miedo también a una mayor discriminación, o que no lo entienda el docente, o que no lo entiendan en la familia. Entonces yo creo que eso es muy fuerte. Estos datos así están puestos en la página. Están en la página. Para aquellos que tengan interés en ver, son, es una muestra, como acaba de decir el profesor Ivanov, el maestro Ivanov, es una muestra importante para la población del Uruguay. Más de 400 y pico de integrantes o participantes, digamos, del muestreo, cuando en otros países con la misma metodología, estamos hablando, la participación porcentualmente ha sido mucho menor, lo que permite, visibilizar un tema, y más allá de la estadística de que 7 de cada 10, lo que es un número muy importante, reconozcan algún tipo de acoso verbal o físico, es algo que a nivel de la convivencia del aula, de un lugar en donde uno pasa tantas horas de su vida y debe recibir tantos... Que tendría que ser un lugar acogedor, amable para... Y muy preocupante ese otro dato, ¿no? Que recibido ese acoso, un porcentaje muy importante ni siquiera lo traslada a la familia. Es decir, que pasa a ser una situación vivida en soledad. Internalizada y dolorosa. Y la segunda parte de la encuesta habla de los recursos y apoyos que han encontrado. El primero era describir el clima, el segundo, los recursos. Entonces, un 70% habían detectado otros estudiantes LGBT. Y otro dato interesante, un 85%, que es un buen número, encontraron al menos un docente que les brindaban apoyo. Bien. De todos sus docentes veían uno. Y otros, un 43,9%,
detectaban 6 o más docentes. Bien, bien. Entonces, se cruzaron los datos y se vieron que el ausentismo que habíamos visto, el tema de el sentirse pertenecidos al liceo, cuanto más docente referente con quien podían hablar era el número, bajaba el número de mayor pertenencia y menos ausentismo. Vamos a agradecerle mucho a Basilio Ivanov, docente integrante de la Comisión de Educación del Colectivo Ovejas Negras, todos estos datos que nos ha traído. Recordarles que en la página de Ovejas Negras ustedes pueden encontrar todos estos datos, también como un llamado de atención, ¿no? Para padres, para quienes tenemos la responsabilidad de las situaciones de nuestros hijos. A veces ni nosotros mismos visibilizamos cierto tipo de situación. Y de repente, a veces, en la mesa familiar, yo siempre digo que la mesa familiar es el lugar donde se pueden ir charlando. Puede salir como tema de conversación esta situación, a veces preguntándole a nuestros hijos si ellos han visto que a algún compañerito o a alguna compañerita le suceda determinada cosa, y uno empieza a descubrir el pensamiento que tiene nuestro hijo, la forma que tiene de actuar, si se solidariza o no se solidariza, en fin, normas de convivencia que están buenas. Así que les invito a verlo en la página para tener allí los datos y poder charlarlo en familia. Ivanov, muchas gracias por haberlo sido convocado. Un placer realmente haberlo tenido en esta mañana. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido junto a Basilio Ivanov.